Toma 1, episodio 4. Bueno, Bueno, entonces, hoy queríamos hablar, creo yo, sobre la cuarta revolución industrial, ¿verdad? cabal. Inteligencia artificial, robótica, eh, la famosa singularidad, Ujú, ¿verdad? cabal. Em, bueno, yo tenía un par de cosas ahí que contar. Una, en el 2018, yo estaba leyendo un libro que es de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Ujú, Y el libro había hablado ahí precisamente de la ley de Elliot, creo que es una, donde el creador de aquellos procesadores Intel desarrolló como una tablita donde decía de que cada año el crecimiento era del 1000% en cuanto a avances a nivel de procesamientos, ¿verdad? Y que ahí eran saltos pues, eh, exponenciales, ¿verdad? ujú, Y que basado en eso también estaba la famosa ley de la singularidad, que en aquel entonces se esperaba que para el 2030 ujú, se llegara a ese momento donde tanto la inteligencia artificial pudiera ser más inteligente que un ser humano y que los robots pudieran hacer actividades de mejor manera que un ser humano también, o más actividades que un ser humano ujú. incluso no puede, ¿verdad? Y entonces, pero era prepandemia. Entonces el gran problema fue de que cuando la pandemia, todo se aceleró en un 500%, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Hubo cosas que crecieron hasta en un 3000%, Sí, vamos. especialmente los precios. Ajá. El consumo de streaming, vamos. El Sí, tema de... O sea, yo jamás había escuchado de una plataforma llamada Zoom, ni de... sí, sí, ¿Verdad? es para Zoom fue eso, o Sí. sea, Y tal el vez 3... como que fueran ellos los financistas de la pandemia. Exacto, exacto. Y del viernes 13 de marzo 2020 para acá, esa cosa creció Sí, increíblemente, ¿verdad? Pero subyacentemente, NVIDIA es este otro sistema pues es una empresa que desarrolla chips, procesadores y tal, pero empezó con el tema para imágenes 3D y tal, ¿verdad? Era como muy famosa por las tarjetas de video y GPUs. tal, Ujú, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que se hablaba de la Nvidia Cuadro, un montón eran como leyendas, ¿verdad? sí, Y contra todos sus competidores, ¿verdad? Al parecer todos los competidores que no existen. ya no existen, ¿verdad? Y entonces Nvidia se ha vuelto ahora la empresa más importante y de crecimiento más acelerado a nivel mundial. Ellos mismos lo Ujú, declararon hace una semana o dos, porque su movida magistral fue basar todos los procesamientos de datos de inteligencia artificial, ya no solo el tema 3D, ¿verdad? Y ujú, ahí fue donde crecieron muchísimo, porque entonces ya ahí es donde hablan de las computadoras cuánticas y todo este proceso, ¿verdad? Que ya no es un ujú. crecimiento exponencial, sino que crecimientos cuánticos. Y Sí, sí, entonces sí. es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces ahí, en este análisis que hacía la Universidad de Oxford, decía Oppenheimer, porque se fue por todo el mundo investigando un montón de gente, Ujú, y decían de que el 95% para ese entonces, según el mismo estudio que habían hecho en la universidad y un algoritmo que lo había ujú, evaluado, el 95% de las profesiones iban a ser reemplazados por inteligencia artificial. ujú, Y en conclusión en ese libro decía que mientras más difícil fuera de explicar tu, tu participación en el mercado y tu tipo de aporte que das a la sociedad con tus múltiples conocimientos, ¿verdad? Y que el rol que desempeñes sea difícil de explicar, porque es sumamente complejo, ujú. esa iba a ser la única garantía de que la inteligencia artificial no la pudiera replicar tan fácilmente, Ujú, ¿verdad? Y ahí hablaba, por ejemplo, de que en ese entonces, ¿verdad? Había una simbiosis entre inteligencia artificial, robótica, eh, realidad aumentada y tal. Entonces había un doctor en Israel, por ejemplo, que estaba desarrollando nanobots para, para desarrollar operaciones y revertir enfermedades y cosas así, ¿verdad? ujú, Había otro
que, por ejemplo, especulaban sobre cómo la inteligencia artificial podría servir para no solo diagnóstico, sino desarrollar cirugías. Y entonces que había una mega computadora donde tenía acceso a todos los diagnósticos, ¿verdad? Y, y que los diagnósticos que daba esa computadora 100% le atinaba todo el tiempo, ¿verdad? Mientras que el mejor doctor que hubiera siempre tenía un 90% que le atinaba y Sí, sí, el factor vi humano más de o ese menos error, algo ¿no? acerca de eso, que incluso el panel que estaba decidiendo quién daba los mejores diagnósticos, cuando sabían que eran seres humanos los que estaban detrás de los diagnósticos, se inclinaban más sobre los diagnósticos de seres humanos, pero al no saber entre si eran humanos o inteligencia artificial, siempre ganaba La inteligencia. el de inteligencia artificial. Sí. Va, y por otro lado, hablaban también ahí de, por ejemplo, que profesiones que fueran complejas, por ejemplo, como un psicólogo, un psiquiatra, una cosa así, que veía mucho el tema de factor humano y esto, que iba a ser como muy difícil de que pudiera ser reemplazado en aquel entonces. Hoy tuve una charla precisamente con dos personas que son del área de psicología y tal, con Ajá. especialidades y toda la onda. Y me dice, mira, estoy impresionada porque con ChatGPT, la versión gratuita, Ajá. ni siquiera, ¿verdad? Y le dice, bueno, vas a ser un experto en psicología, pero con enfoque para atletas, ¿verdad? Ajá. Porque esa es el expertise de ella, y fisioterapias y no sé qué. Y entonces dice que le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Mira, tengo un tal problema con tal paciente, los síntomas, la historia de vida es este, le doy el contexto, toda la onda. Y dice que quedó sorprendida de cuán empática era la manera en que abordaba la propuesta, incluso toda la técnica para poder llevar la terapia, el diagnóstico, etcétera, ¿verdad? Entonces ella se queda impresionada de que en un ratito ChatGPT le resolvió muchos problemas que a veces ella tenía que consultar con 4 o 5 de sus pares, Sí, ¿verdad? pues. Para llegar en un consenso, analizar, mira, yo creería que tal cosa, ese debate, no sé qué, voy a buscar no sé cuánto, ¿verdad? Todo un análisis que a veces puede llevar 2 semanas, Sí, ¿sabes? pues. Y ella lo hizo en 20 minutos. Entonces, digo yo, del 2018, que pareciera que es historia arcaica, ¿verdad? Como cuando veíamos las caricaturas de los supersónicos o los Jetsons, ¿verdad? Sí. Y cómo se imaginaba que iba a ser el futuro. Algo así sentí hoy de escuchar lo que Oppenheimer decía con sus investigaciones. Y no estaba especulando, él se fue a entrevistar por todo el Sí, mundo, a pues. todos Sí, lados. él sabía. Y que aún así, en 6 años que haya cambiado tanto todo, ¿verdad? Que incluso llegaron a avances muchísimo más grandes de lo que ellos pronosticaban. Sí, es que definitivamente estamos viviendo el futuro. Y es porque ese avance tan rápido que se dio durante esa época hizo que nadie estaba hablando de inteligencia artificial. O sea, sí se estaba hablando, pero en otros lados, Ciencia hablando, ficción, ajá, exacto, ¿verdad? acerca de desarrollo. No estaban hablando de producto, sino del desarrollo del producto. Y de repente, boom, ya está. Y era 1 y era 2. Y de repente ya llegamos al 4, o sea, salió el 1 y se tardó un par de meses, salió el 2, un par de meses salió el 3 y ya venía el 4 y ya estamos al 5. Estás hablando de ChatGPT, ¿verdad? De ChatGPT, ajá. Va. Y aparte, ya no solo es ChatGPT, sino que ahí estábamos viendo Ah, ese sí. espacio de cuántos servicios de inteligencia artificial hay en ese esquema, que solo ahí habían como 30, 40. Em, ¿Cuánto más va a crecer esto y las alianzas que se están dando, ¿verdad? Porque entonces, en el 2018 no era que Nvidia estuviera en esa posición tan preponderante como la que tiene ahora, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que las famosas computadoras cuánticas y no sé qué empezaron a hacer noticia hace un par de años y los describían ahí como unos... Pues sí, parecía como de ciencia ficción, ¿verdad? Igual de desarrollo, y hoy en día ya existen. El Ajá. único problema problema que están teniendo con el tema de las computadoras cuánticas es que el riesgo es de que un simple cambio de temperatura, una simple molécula puede hacer que haya un error.
Y eso es lo que están viendo, cómo controlar mejor el espacio. Ya existen, ya, o sea, ya funcionan. El problema que tiene hoy en día es que existe, o sea, es muy riesgoso porque te puede salir ahí un mal cálculo por un fotón que cayó desviado y eso hizo que la computadora calculara, se le fuera un 0 ahí o un 1 y entonces ya te tiró un resultado erróneo. Entonces están tratando de ver de qué manera ellos pueden asegurar que eso no suceda. Aislar. Obviamente aquí yo estoy hablando un poquito más de un tema un poquito que está mucho más elevado al mío. Yo vi contenido sobre esto y estoy tratando de explicarlo, ¿ves? Pero es eso. O sea, ya existen las computadoras cuánticas, pero el problema que están teniendo es cómo hacer que estos fallos no se den, porque son muy sensibles estamos hablando de cuántico, estamos hablando a nivel molecular, que una molécula pueda, como te digo, un fotón entre, que no tenía que haber entrado y eso haga que se corran todos los ceros o los unos y ya no esté bien el resultado. Y eso puede pasar en cualquier momento y eso es lo que están tratando de controlar. Ok. Sí, digamos que yo lo que veo es, con todo ese esfuerzo y toda la inversión que se está dando de plata, que ya no es precisamente desarrollo de software como solía ser en Silicon Valley y tal, en temas redes sociales, que esa era como la novedad, ¿verdad? Ahora pensar en cada uno de esos procesadores, en cada una de esas inversiones que cada una de estos gigantes están haciendo, porque Elon Musk por su lado, Google por su lado también, Apple aliada con OpenAI también. En fin, hay un montón de... Hay una revolución muy, muy, muy grande en cuanto a movimientos de capitales y hay descubrimientos todos los días, invenciones todos los días, ¿verdad? Entonces el crecimiento está siendo bastante, bastante difícil de hacer un tracking de qué está pasando porque cada día hay algo nuevo, ¿verdad? Ayer yo leía de cómo lograron hacer una operación de un ojo, ¿verdad? Una persona que estaba ciega. Que lo ponían, les daba hasta más de 20/20. Ajá, que llegaron a 20/15 incluso, ¿verdad? Y que todo fue asistida por inteligencia artificial, que le fueron como perfeccionando y que me recordó a la película aquella donde aparece Doctor Strange, que vio 14 millones de posibilidades diferentes. Sí, exacto. Es exactamente lo que hace. Lo que hace es que la inteligencia artificial, si no recuerdo mal, mapea el estado del iris del ojo. Hizo como Hace 3,000 una escenarios. réplica digital. Ajá. Y sobre esa réplica digital hace miles de cálculos acerca de diferentes tipos de cirugías. Y si le corto aquí, se le pongo allá. Y los resultados. Y de ahí tira el resultado que es y después a coser. Digo. Exactamente, exactamente. Me impresionó un montón eso porque, o sea, viendo en ese pequeño campo de la psicología, comparado con esto ya de la cirugía, no estoy menospreciando la psicología ni mucho menos, pues, pero hablando en el sentido de cuán revolucionario es ver a alguien ciego que de repente recupere la visión asistido por inteligencia artificial, ¿verdad? El cirujano. Y el otro tema, por ejemplo, cuando se habla de genética, ¿verdad? Todos los avances genéticos que hay, que hace poco también salía de que gracias al uso, la implementación de inteligencia artificial, alguien ganó, se me olvida el nombre ahorita de la persona, pero que ganó el premio Nobel, era apellido oriental, no me recuerdo si chino o japonés o qué, pero lo que había logrado era que en ratas había logrado rejuvenecer genéticamente a la rata. Y que gracias al rejuvenecimiento es que había recuperado la visión. Ya no por un tema de intervención, ¿verdad? Entonces, a nivel de ADN y de genes, es que ellos pueden venir y ya algún tipo de tratamiento, porque desconozco, no interiorizaron, ¿verdad? Pero ahí está el premio Nobel haciéndolo. Sí, creo que el tema de rejuvenecimiento o de la edad es porque hay un gen, todos tenemos un gen que se activa, que es lo que hace
o sea, nosotros mismos básicamente estamos programados para envejecer. Claro. No es que de por sí ya los órganos ya no sirvan y se deterioren, sino que nuestro propio código, ya traemos un código que nos hace hasta cierta edad, a cierto momento, en cierto punto de nuestra vida, tenemos que empezar a deteriorarnos, porque hoy es lógico, pues el ciclo de la vida, de alguna manera tiene que ser así, y descubrieron cómo hackear ese gen. Sí. Igual con lo de los dientes, que ahora ya descubrieron cómo hacer crecer dientes en edad adulta. Y es porque después, cuando llegamos a la edad adulta, empezamos a generar una proteína. Y esa proteína inhibe el crecimiento de los dientes. Por eso es que a algunas personas ya adultos les sale otro diente así como que extra, y es porque esa proteína no se ha terminado de desarrollar. Entonces, por eso es que tienen como que dientes extras. Pero en la mayoría, pues nos funciona bien y todo, no tenga de salir dientes. Y lo que ellos generaron fue ahora un inhibidor de esa proteína temporal. Entonces te inyectan ese inhibidor, la proteína se deja de producir y durante esa ventana de tiempo te crecen los dientes. Genial, genial. O sea que si alguien por ahí está pensando en hacerse tratamientos, así espérense un poco porque ya está probado, ya solo están esperando a que saquen este químico. Sí, seguro se va a lograr. O sea, eso me emociona un montón porque cuando ya uno ve que no es precisamente esas historias mágicas de, alguien recobró la visión y luego uno piensa fue un trasplante o algo así, sino que a nivel genético o que ya ese conocimiento que la inteligencia artificial le está asesorando a un cirujano prácticamente va a ser democratizado y que cualquiera va a poder tener acceso y entonces cualquier cirujano podría hacer lo mismo. No es que sea la eminencia que logró, sino que ya cualquiera otro que siga las instrucciones tal cual. Es como lo que pasa en las películas regularmente que vemos de ciencia ficción. Están trabajando en algo y dicen, hay que hacer pruebas y hay que hacer prototipos y hay que pasar como que test y todo eso y necesitan un laboratorio y una máquina para que hagan simulaciones. Está Jarvis que cuando el Stark le dice, pasa simulaciones que no sé qué y simulación no sé qué, es básicamente eso. Exactamente. O sea, cualquiera, en algún momento todos vamos a tener acceso a poder generar ese tipo de pruebas, de test, de simulaciones en el tema que nosotros estemos interesados. Claro. Pues a mí lo que me impresionó también fue el tema de cómo esto va a beneficiar no solo a la humanidad, sino que cuántos capitales se están moviendo, geopolíticamente también cómo es que está eso afectando, ¿verdad? Porque obviamente donde hay dinero hay intereses detrás y es como la geopolítica, pues, ¿verdad? El tema de donde encuentren petróleo, donde encuentren oro, ¿verdad? Va a ser más o menos lo mismo. Entonces la fuga de capitales también se puede dar en ese sentido. La singularidad que estaba pensada para el 2030, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Tyson Degrees, el Smithsoniano. Ajá, va. Este habla de, y vi el podcast ya hace 8 o 9 meses, y él hablaba de que pues ya la inteligencia artificial, hay una prueba, no me recuerdo el nombre de la prueba que hacen, pero es para medir cuánto la inteligencia artificial puede sostener una conversación sin que el ser humano se dé cuenta o identifique de que no es un ser humano con el que está hablando. ¿Verdad? Y entonces, porque hacían ese test, porque la inteligencia artificial era un tanto tonta, digamos, como para sostener la conversación. Hace 8 meses tuvieron que atontar la inteligencia artificial. Para que se diera cuenta. Porque el ser humano inmediatamente notaba que ya no era un ser humano porque estaba hablando cosas demasiado elevadas. Sí, cosas como que no las entendía. O sea, ¿en qué momento alguien normal va a venir con tanto detalle a decirte cosas tan específicas? Exacto. Por ahí? Va, y eso es la singularidad.
Porque entonces ahora resulta que es la inteligencia artificial llegando a un 120 de coeficiente intelectual mínimo, ¿verdad? Ujú, Y que el promedio está menos de 100, una cosa así, ujú. ¿verdad? Entonces, Y ahora con la inteligencia artificial de la mano. imagínate eso, man. Entonces, qué triste que, o sea, emocionante saber que el 2030 se volvió 2024, ¿va? Pero, pero qué complejo darse cuenta de que ya estás en ese futuro que uno creía Sí, inmediato e inminente, ya es el presente, ¿verdad? En la Universidad de Oxford, creo que es, ya inauguraron una primera cohorte de estudiantes que van a ser eh, completamente instruidos, enseñados y toda la cuestión, entrenados y todo en esta carrera por pura inteligencia artificial. Ya no están esperando tener a ese profesor con tantos doctorados y maestrías y ujú. no sé qué, no sé cuánto, sino que necesitan a alguien que ya se haya graduado, ¿verdad? Para que sea un tutor para asistir a la inteligencia artificial. Sí, que sea solo como un facilitador. Exacto. Entonces, estar pensando en que ya no es Alexa, encendeme la luz, poneme tal canción, Siri, no sé qué, sino en qué te puedo servir, Siri, en qué te Sí. puedo servir, Alexa, ¿va? Ahí es darse cuenta de Sí, que estamos en otra yo creo instancia. que para nosotros como millennials es una, es una época bien interesante y bien importante porque traemos como que la vieja escuela, el Ujú. conocimiento y todo eso y podemos aprovechar esta herramienta al 100%. Claro, claro. eh, Porque obviamente ya la nueva generación viene un poquito como más floja en ese sentido, Ujú. porque ya tenía muchas herramientas que, que hasta cierto punto, como no estaban desarrolladas a full, ¿va? O sea, nosotros lo más que tuvimos fue Google, ¿va? Ujú. Y de ahí nos ahorrábamos un poquito de tiempo y salvadas y cosas así, ¿va? Pero aún así teníamos que utilizar mucho la cabeza, ejecutar bastante. La nueva generación ya no es tanto, entonces obviamente es como un músculo, el cerebro es como un músculo, si lo ejercitas obviamente se va a estar más fuerte, más activo. Siento que esa brecha se va a notar ahorita y muy posiblemente en el futuro vamos a ver cómo va este experimento a resultar, si van a salir personas mucho más intelectuales, más inteligentes, con mejores conocimientos o no tanto. Claro. Hoy por hoy lo que decía en este podcast es de que se va a premiar el tener la capacidad no solo de análisis, sino de generar conocimiento y de investigación y de aplicación, ¿verdad? Ujú, Cosa que por un rato eso se había menospreciado un cacho porque todo lo resolvías en Google, ¿verdad? ujú. Entonces, lo interesante ahora es que las personas que tengan esas competencias desarrolladas son las únicas que con criterio van a poder guiar a una inteligencia artificial o aprovechar, digamos, las herramientas o estos agentes que de inteligencia artificial estarán para poder ser el director de la orquesta con múltiples profesionales Sí, y la multidisciplinariedad. El problema es que, como bien decís vos, ¿verdad? Eh, si es una persona que fue formada donde no, su concepto de investigación es haber hecho una búsqueda rápida en Google, encontrar lo que apareció en Wikipedia, poner copy y paste. es a lo que iba, porque al ya no haber necesidad de guardar la información o de tener un conocimiento concreto en tu cabeza de lo que estás aprendiendo, porque sabes que la información está ahí. Ya ni siquiera tenés que buscar, sino que solo tenés que preguntar y se te va a dar. Entonces, obviamente, ya no ejercitas ese músculo ni siquiera de analizar completamente lo que estás haciendo, ya solo estás siguiendo instrucciones. Así es. Obviamente las personas que no se queden con eso, que entiendan que tienen que alimentar, que tienen que procesar la información, que van más allá, obviamente les va a servir. Que justamente iba a decir eso, creo que para los niños genio y todas estas personas que están a otro nivel, tener una inteligencia artificial
que les enseñe y que hable al mismo nivel, porque básicamente le puedes decir, háblame de tal cosa, o sea, eso ya me lo sé, decime algo que no sepa acerca de tal y tal y tal cosa, bien, bien específico, y lo va a traer, Claro. y se lo va a decir sin error, en teoría, ¿va? Sí, o tener ese criterio para que cuando te entregue el resultado la inteligencia artificial, le puedas hacer correcciones y cuestionamientos a la inteligencia artificial para que lo vuelva a hacer, ¿verdad? Porque, pues sí, quien no tiene esa capacidad de análisis desarrollada, ni esa competencia, ni la investigación, ni el conocimiento, va a dar por sentado que lo que le está dando la inteligencia artificial, eso es, ¿verdad? Y menos si ni siquiera tiene la capacidad o el interés de leer a profundidad y razonar el resultado que le ha dado la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahí es donde uno puede encontrar muchas incongruencias, discrepancias y tal, ¿verdad? Hay ejercicios específicos donde te hablan, ¿verdad? Mientras más contexto le des a la inteligencia y dependiendo de qué nivel de inteligencia sea la que estés utilizando y mayor información le proveas, encaminada a lo que necesitas, porque yo le puedo dar un montón de información, puede ser información basura, ¿verdad? Entonces no me sirve de nada. ¿Qué data le voy a meter para que el resultado sea lo mejor posible, pues, ¿verdad? Como cuando quieres hacer una hamburguesa y no precisamente estás haciéndole la carne molida de un puyazo o de lomito, sino que es desperdicio, pues, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones es la que veo como bien interesante. Por otro lado, a nivel ya coyuntural, ¿verdad? Mostraban las plantas de Xiaomi, creo que es, para el ensamblaje de vehículos. Y entonces, no recuerdo si eran 40 vehículos, una cosa así que producían al día o por hora, una cosa así, pero que lo hacían sin la intervención de un solo ser humano, ¿verdad? Todo Entonces, automatizado. todo automatizado, y ahí era donde la singularidad vuelve a tener sentido, porque entonces ya no solo es cuán inteligente es la inteligencia artificial, sino que los robots, cuán buen desempeño están haciendo para que ya ni siquiera necesiten a un ser humano para nada, Sí, ¿verdad? para echarles el ojo, digo. Ajá, ni siquiera hay supervisión o algo, ¿verdad? Entonces yo lo que veo, o sea, también la correlación, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? Que era lo que mencionábamos en el capítulo anterior también, ¿verdad? El tema de cuántas compañías de vehículos están yéndose a la quiebra o en aprietos fuertes, ¿verdad? Ahí estábamos hablando de lo de McLaren, que reportó 1.1 billones de pérdidas y que fue comprada por 1.5 billones por Abu Dhabi, ¿verdad? Por eso mismo. Y McLaren es una de las marcas legendarias de superdeportivos, pues, ¿verdad? Entonces, de Inglaterra. Por otro lado, Nissan, ¿verdad? Nissan, hablábamos la vez pasada de que daban no más de 12 o 14 meses en tiempo de vida y que si no encontraban quien los adquiriera, se iban a la quiebra, ¿verdad? Y se daba todo por perdido. Nissan, a su vez, tenía una alianza con Renault. Renault fue quien los abandonó como primera instancia, ¿verdad? Al momento de verse en ese problema de que Renault se iba, tenían que deshacerse también o ver qué hacían con las acciones que tenían de Mitsubishi. Entonces ese efecto dominó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque entonces, y empezaron a hablar porque ya tenían unas alianzas que tenían con Honda para desarrollo de algunos motores y cosas así, pero nada más. Ahorita ya están hablando de fusionarse, porque entonces se volvería este consorcio de Nissan, Honda, Mitsubishi y serían el tercer consorcio más grande de automotriz para hacerle frente a todos estos emergentes chinos que vienen, ¿verdad? Sí. Un Xiaomi, BYD, Huawei, bueno, y no digamos los gringos con Tesla, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Stellantis, ¿verdad? Que es la dueña como de 10, 12 marcas y que también está viéndose en problemas serios, que también renunció el CEO y ellos de las 12 marcas o 10 marcas que tienen, garantizaban que el 50% casi se iban a desaparecer el próximo año, ¿verdad? Porque mucha pérdida en todo sentido. Jaguar y todo lo que hizo, ¿verdad? También en grandes pérdidas. El tema es
toda esta revolución, ¿hacia dónde nos está llevando? Le sumamos a eso las 3 plantas de Volkswagen que están cerrando también, ¿verdad? Son más de 10,000 empleados. Bosch también. Taizun creo que es la otra. Qué contraste, porque si estamos hablando que, o sea, por un lado está Huawei, que tiene una planta completamente automatizada, que funciona, y estas otras que pudieran hacerlo o que no vieron a tiempo como que el cambio y no se ajustaron, y no se prepararon, y ahora están en problemas. ¿Y por qué va? ¿Por qué si tal vez pudieran automatizarse más y todo esto? ¿Por qué están haciendo o se están yendo a la quiebra? Pero que también ahí es el tema político que interviene, ¿verdad? Ajá. Porque Unión Europea, cuando lanzó la agenda de que iban a migrar todo a vehículos eléctricos, y hay un video ahí que está en redes sociales en la Unión Europea, el Parlamento, un español insultándolos y tratándolos de hipócritas a todos, ¿verdad? Porque ellos habían promovido el que se movieran todos a las baterías y tal. Y lo mismo con el tema de los recursos energéticos, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellos sellaron su destino cuando decidieron que sus grandes proveedores iban a ser de tecnología China y de energía Rusia. No contaban con que venía todo el tema Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? China hace 3 meses decide cerrar todo el abastecimiento de exportación de chips, procesadores, de todo lo que tenga que ver con insumos de tecnología, porque saben claramente que no se usa solo para hacer carros, ¿verdad? También con eso van a hacer armas. Y entonces es una forma de protegerse tanto de Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? De todos los rivales. Es una forma de mantener ellos el control y la hegemonía. Por otro lado, Tailandia hace exactamente lo mismo. Dice, pues nosotros tampoco vamos a mandar ya procesadores y no sé qué. Y el gigante que es Nvidia, que es gringo, pero que todas sus manufacturas están en China, también están siendo sujetos de auditorías y de intervención porque bajo supuestos abusos de tema de monopolio. Es una forma de venir, mira, te voy a cerrar tus plantas porque así garantizan que no haya un proveedor que abastezca de tecnología a su potencial rival en tema armamentístico, ¿verdad? Y entonces ahí se complica aún más. Entonces ves a todas estas marcas de vehículos, empresas alemanas y no solo pues, de accesorios como Bosch y tal, siendo víctimas del fuego cruzado, pues, ¿verdad? Porque al final les están cortando el chorro por todos lados. Ahí es donde a Elon Musk le convenía aliarse con Donald Trump para garantizar que pues, se iba con un fuerte aliado, ¿verdad? En la carrera armamentística. Sí, por cualquier cosa que pasara. Y es que el tema de los vehículos está... sí está complicado porque ponerle que se está empujando mucho los vehículos eléctricos y en Europa hay muchos países como Holanda que tiene planes que para ya entre un par de años ya no tienen que haber vehículos que funcionen con motor a gasolina. Pero después tenemos en España, hay un influencer bien famoso que se llama Ángel Gaitán en el tema de los automóviles, que está empujando y está señalando muy bien los fallos que hay en el tema de los carros eléctricos y lo que pasa después con estos autos y las grandes baterías y el peligro que representan estos, porque no hay una infraestructura ya que se pueda hacer cargo de estos desechos y de estas baterías. Y con este desastre que hubo en Valencia, en donde había muchos vehículos eléctricos que quedaron inservibles porque se inundaron y todo, que los están manipulando a ciegas porque no saben cómo manipular, o sea, no hay un protocolo de cómo manipular estos vehículos y no se están dando cuenta que están corriendo peligro. Y los están apilando todos en un predio y es como bombas, son como bombas que están ahí esperando. Y él lo demuestra, saca las baterías de los carros y dice, ya desconectamos varias placas, ¿va? Porque van en series de placas.
y pone a ver fuera con el aislante y todo, pone a ver cuánto voltaje hay y cuánta tensión hay, y es peligroso, o sea, Claro. la cantidad de voltaje y tensión que tiene fuera de eso. Y si, no, y si alguien que no sabe las manipula, se puede hacer un desastre. Y aparte la contaminación Claro. que es, o sea, ¿cómo reciclas eso? ¿Cómo lo procesas? ¿Qué tan caro va a salir después de eso? Sí, la huella de carbono y la huella hídrica también que generan para, o sea, cuánta energía se tiene que consumir de, de, de energía no renovable, digamos, entiéndase petróleo y tal, para poder hacer las baterías. Entonces es muchísimo más alto el consumo, ¿verdad? Y, y Holanda podrá tener esos planes y lo que sea, pero como es miembro de Unión Europea, y si Unión Europea se ve tan apretada y tiene que dar el revés, seguramente van a tener que volver a cambiar esa ley y ampliar, ¿verdad? Es lo que están haciendo muchos, ¿verdad? Prácticamente se dan cuenta de que no pueden depender al 100% de esas tecnologías que no son, o sea, son tan recientes que les hace falta mucha curva de aprendizaje para determinar, bueno, o sea, ¿qué pasa si hay mucho hielo y no va a encender el pinche carro? ¿Y ahí qué? ¿Verdad? O se llega a inundar y entonces resulta que todos los contactos que son para enchufar no se puede porque es, ¿verdad? Lo mismo que pasaba con el fuego, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué pasa si cuando estoy sirviendo la gasolina ¿verdad? Y darse cuenta que el tanque, todas las medidas Sí, de lo que seguridad, pasaba con los Forte. ajá, ¿verdad? Pero llevamos 100 años o más perfeccionando eso. Ajá, Y de la nada, con tan solo 10 años o 15, ya quieren implementarlo a nivel... sí. Sí, les hace falta todavía Pareciera que muchas hay una cosas. carrera y obviamente hay cosas detrás de eso y del por qué está esa carrera ahí. Claro, hay un Ajá. lobby fuerte, ¿verdad? Pero Muchas para veces. no salirnos tanto del tema, hablando de lo de tecnología y de lo que está pasando, inteligencia artificial, o sea, que es una necesidad ya estar, pues ver de qué manera nosotros lo implementamos, que es precisamente la razón por la cual estamos hablando acerca de dar la charla el próximo año acerca de lo que es tecnología, herramientas en cuanto a inteligencia artificial y cómo las podemos utilizar. Claro, Lo menciono porque obviamente ya nos han preguntado un poco acerca de cómo qué es Estrategos y por qué, y esto es básicamente lo que queremos hacer con esto, poder facilitar la información a las personas que estén interesadas acerca de estos temas, ¿verdad? claro. Sí, Estrategos es esta escuela de negocios, Boutique Business School, ¿verdad? Y entonces lo que estamos implementando es una forma acelerada de aprendizaje para poder emprender, ¿verdad? Para llevar tu conocimiento a otro nivel y que en vez de recibir el típico, la típica toga y te graduaste y no sé qué, en realidad ahí debería ser, bueno, ya estoy abriendo las puertas de mi empresa, ¿verdad? Ese es el objetivo de Estrategos. Fomentar el conocimiento, pero que se aprenda haciendo, ¿verdad? Y no quedarnos solo con ese montón de ideas y que nunca se llegan a ejecutar, sino que, y aunque fracases, ¿verdad? Qué bueno que ojalá y fracases pronto para que rápido vayas aprendiendo y qué ajustes hay que hacerle para mejorar, ¿verdad? Entonces, el próximo 18 de enero, de hoy en un mes, vamos a estar ya implementando la primera masterclass específicamente en cuanto a tecnología, ¿verdad? Cómo la tecnología y la inteligencia artificial la puedo yo implementar para emprender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Prácticamente estamos pensando en, si yo soy un emprendedor que va a tener un startup o que va a tener algún tipo de microemprendimiento o alguna idea y un proyecto que quiere empezar a implementar, ¿cuáles son esas herramientas? No le voy a decir básicas, pero sí primarias, en el sentido de que cuáles son esos primeros pasos y cómo puedo ser no solo eficaz y eficiente, sino efectivo, ¿verdad? De qué manera yo puedo aprovechar de mejor forma estas herramientas para poder reducir costos, reducir personal, ¿verdad? Eh, Ahí nos vamos a dar cuenta de que con inteligencia artificial podemos reducir un montón de personas que deberíamos estar subcontratando en un pasado
y que ahora podríamos prácticamente prescindir de, o por lo menos avanzar una gran parte en lo que ya nos podemos dar no voy a decir lujo, pues, pero por lo menos sí podemos pagarlo, ¿verdad? Que ya el flujo de caja sea lo suficientemente grande para poder contratar a alguien de planta o tener a un consultor, y evidentemente va a ser mucho más práctico que entrar con un chat GPT o algún sistema de inteligencia artificial ahí a disposición, ¿no? Pero entonces estábamos hablando de cómo esta primera masterclass de tecnología e inteligencia artificial nos puede servir, ¿verdad? También tenemos pensado que sean en 2 horarios diferentes, lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, para estas personas que no tienen tanto ese problema del trabajo, que su horario es más flexible o que prefieren entre semana, ¿verdad? Un joven, por ejemplo, que no tiene un puesto que le demande tanto en cuanto a hay que quedarse porque hay que regresar, porque tal vez soy un puesto directivo, soy un gerente o algo así, ¿verdad? Y la otra opción es un sábado de 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿verdad? Porque si soy un gerente o mis horarios no me lo permiten entre semana, Sí, y porque todavía estás a trabajo full, sábado, no mediodía, quieres arriesgarla. ajá, entonces ya tengo toda la tarde como para dedicarme a esto, ¿verdad? Van a ser 2 charlas específicamente divididas en 2 partes, ¿verdad? Una que es la tecnología en general, que tal vez ahí podríamos profundizar un poquito, ¿verdad? Para hacer la diferenciación entre a qué le llamamos nosotros tecnología en general versus inteligencia artificial, ¿verdad? ¿No? Sí, tecnología en cuanto a herramientas que podamos utilizar para hacer más eficiente nuestro proceso. Cada quien va a tener la oportunidad de, si ya tiene un emprendimiento, si está pensando en un emprendimiento, poder señalarlo y poder guiarlo a través de las herramientas actuales que tenemos a la mano, acerca de organización de procesos, incluso utilización de inteligencia artificial en el día a día, en la organización de tu día, en la organización de reuniones, cosas tan, voy a decir, tan básicas como esa, pero que en realidad, o sea, son esenciales. Sí, son esenciales y es de la noche a la mañana. O sea, lo que decías acerca de ya no, ¿cómo se llama?, tener necesidad de contratar una persona. Por ejemplo, hay una herramienta de inteligencia artificial que fácilmente te sirve como tu asistente en las reuniones. Te toma notas, te transcribe todo lo que hablas, reconoce a las personas que están en la reunión, te hace un resumen, te tira... Como Copilot, ¿no? Sí, o sea, y es una herramienta esencial hoy en día. O sea, yo ya no puedo vivir sin eso. Sí. Y no o sea, te ayuda tanto porque te permite enfocarte en el momento, en el día a día. Ya no tenés que estar escribiendo porque ya te desentendés de eso. Entonces puedes enfocarte en lo que estás hablando, en lo que te están diciendo y tener la fe y confianza de que vas a tener todo escrito y todos los puntos ya resumidos 2 minutos después de que terminas la reunión. Claro. Y si eso después lo automatizas para después enviar correos con el resumen, con ejecutables y con X o Y cosas, o sea... Sí, liberas un montón de Sí, procesos, sí, sí. ¿no? No, y que yo recuerdo cuando a veces en temas gerenciales nos daban tips, ¿verdad?, de cómo tener esta escucha activa. Entonces la recomendación, voy a sonar como bastante arcaico en este momento, pero era estar tomando nota, ¿verdad?, y tratar de desarrollar esa habilidad, le decía en aquel entonces, de que yo voy a escuchar parte de lo que me estás diciendo, yo te voy a sostener la mirada, mientras vos me estás diciendo, yo estoy tomando nota de la parte que me estoy recordando, pero que todo era como un acto, como un truco, ¿verdad? Como un actor, porque entonces ya está comprobado que nosotros pensamos secuencialmente. O sea, yo estoy pensando ahorita en esto y luego me paso lo otro. Ajá, una cosa detrás de la otra. Ajá. Pero eso de que mientras yo estoy escuchando lo que Daniel me dice y estoy tomando nota, cuando estoy escribiendo,
dejo de escuchar lo que Daniel me está diciendo. Y Ajá. entonces estoy como pescando por partes Sí, cositas, sí, sí. O sea, ¿verdad? no es que te desconectes completamente, pero definitivamente no estás al 100%. No sos efectivo. O sea, no estás al 100 y cuando estás haciendo dos cosas bajas a 75 y de ese 75 es como 30 está aquí, Claro. otros 30 está acá Ajá. y el otro 20 está perdido decidiendo para dónde va. Va. Y entonces si estamos pensando que somos un emprendedor, que nos toca cobrar, que nos toca vender, que nos toca hacer la mano de obra, que nos toca después llegar a la casa a planificar y no sé qué, no sé cuánto. Las fases administrativas Ajá. son la pesadilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con alguien que todavía no tiene ese flujo de caja como para pagar a un asistente o un secretarial y decirle, mira, me vas a acompañar y vos pones atención a todo porque yo no quiero escribir y toma nota de lo más importante y que cuánto te va a costar ese asistente que tenga la experiencia para poder determinar qué de lo que se dijo era importante y qué no? Porque si te toca con alguien que está recién saliendo de diversificado o en su primer año de la U y no sé qué, apuntará algunas cosas que para esta persona le sea importante y que probablemente sea irrelevante para el giro del negocio, en lo que la curva de aprendizaje se da, ¿verdad? Que estos asistentes de inteligencia artificial que estás mencionando te evita todo ese dolor de cabeza y no hay que pagarles nada. ¿Verdad? Eventualmente tenés tu prueba, tenés tu mes gratis de trabajo. Ahí si te convences lo puedes contratar. Ajá, pero jamás va a costar la licencia lo que pagarle la hora de trabajo. Sí, no, definitivamente no, y sin quejas ni nada. Ajá, no se reportan enfermos. Sí, cabal. Sí, No, sí. y obviamente también vamos a estar hablando acerca del tema que todo el mundo quiere saber, que es redes sociales y cuáles son las últimas actualizaciones, cuestiones de dichoso algoritmo, que cómo va y cómo viene, qué es lo que está funcionando más últimamente. Claro. Sí, vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y que sea contenido de valor y que pueda aplicarse inmediatamente. Sí. O sea, que la idea es de que cuando lleguen, vengan buscando descubrir cosas y que se vayan con la verdadera idea y razón de que descubrieron cosas que pueden aplicar al día siguiente y al día siguiente ya empezar a tener mejores procesos, a tomar ventaja de todas estas herramientas que están ahora a nuestro alcance, ¿no? Así es. Y no solo el tema de cómo utilizar las herramientas, sino cómo aplicar estas herramientas, ¿verdad? Porque entonces ya podríamos hablar de, como bien decís vos, ¿verdad? El tema de redes sociales. Hay una teoría detrás que se llama transmedia, que nos va a permitir el diseminar de mejor manera el contenido y poder hacer una planificación ya a nivel estratégico en cuanto a la narrativa, ¿verdad? Entiéndase la forma de contar una historia, la forma, en marketing a eso lo llamamos storytelling, pues, ¿verdad? Pero cómo aplicarle eso a un concepto de marca, cómo posicionarme yo en redes sociales, porque no es lo mismo que yo venga y diga, sí, vendo zapatos, ¿verdad? Y que voy a decir lo mismo en Instagram, voy a decir lo mismo en TikTok, voy a decir, y entonces vendo zapatos, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces también hay técnicas y teorías que respaldan de alguna forma cómo estos conceptos pueden guiarnos para que podamos desarrollar este tipo de herramientas con, digámosle, no precisamente un concepto, pero sí que esté apuntalándole a posicionamiento de una promesa de marca y construir branding, que es un nivel un tanto más elevado, pero que de la mano de las herramientas tecnológicas va a ser muchísimo más fácil de implementar, ¿no? Sí, cabal. Justo eso. Y es que ya está comprobado que sí hay un proceso, sí hay como una estructura con la cual puedes asegurar o llevar más las de ganar cuando estás buscando lo que todo el mundo quiere, volverte viral. Pero que tenés que entender que dependiendo de tu negocio, de cómo querás presentar tu negocio, va a depender las decisiones que vas a tomar. Porque nosotros aquí podríamos decidir estar, no sé, vestidos
de duende y de Santa Claus y saber que eso va a generar más engagement, va a llamar más la atención y va a tener más retención. Podríamos estar bailando, podríamos estar haciendo X o Y cosa con tal de obtener más retención. Claro. Pero está el balance de qué estás dispuesto a hacer y qué no. Y si eso a la larga a tu marca le va a servir o Claro. no. Porque qué nivel de credibilidad y de seriedad también se le va a dar al contenido Exacto. que sea transmitido con alguien disfrazado de reno o de Ajá, sí, sí, Santa, o sea, ¿no? puede que haya un momento para eso, puede que no haya un momento, o sea, todo ese análisis es el que tiene que hacerse. Claro. Y existen varias técnicas y todas estas técnicas son de las que vamos a estar hablando y obviamente tiene que haber un proceso de decisión para saber sobre qué camino vas a ir. Y el tema de, porque también, por ejemplo, se habla de que tenemos que enfocarnos y agarrar un nicho de mercado bien específico para que nuestra audiencia y nuestro contenido llegue a ese nicho y ahí va a ser efectivo y todo eso. Pero si lo miras desde el punto de vista de lo que es el algoritmo y cómo funciona la distribución de contenido, a nivel empresa, sea Instagram, Facebook o lo que sea, cualquier red social, lo que está buscando es que nosotros generemos contenido que retenga la atención de las personas. O sea, que las personas queden viendo más a su pantalla. No te va a hacer el trabajo fuerte de que si no, por ejemplo, nosotros ahorita estamos hablando de negocios, de emprendimiento y etcétera, no va a poner este contenido enfrente de las personas ideales, sino va a hacer ese trabajo fuerte, lo va a tirar a nivel general. Claro. Entonces, si nosotros hacemos contenido muy, muy específico de nicho, la persona y la retención que va a tener una persona que no está dentro de ese nicho va a ser cero. Claro. Y eso a nosotros no nos hace bien. Porque entonces la persona lo va a ver y va a pasar. Mientras que si no es tan nicho, que si tocamos un tema un poquito más general, que a esta persona sí le puede interesar, eso genera una retención. Claro. Y eso hace que el video tenga un mejor performance. Entonces va a pasar a distribuirlo a más personas y a más personas porque va más generalizado. Sí. Se lo puede distribuir a más personas, que es lo que está buscando la plataforma o el algoritmo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas aclarando, tenerlas bien claras para poder desarrollar tu estrategia de contenido. Sí, está la ley de 8, de 8, de 8, ¿no? Que es no más de 8 conceptos, o 8 frases, perdón. No más de 8 frases construidas por no más de 8 palabras cada frase, que hasta un niño de 8 años pueda entender. Entonces, cuando haces esa triangulación, estás garantizando que estás llegando a un público bastante amplio, con un nivel que independientemente de la preparación o el expertise que tenga la persona, fácilmente puede ser atraída por el contenido que se vaya a generar y que sea comprensible, pues, ¿verdad? Al final aquí no estamos haciendo una charla para un estudio doctoral ni mucho menos, pues, ¿verdad? Al final somos personas que lo que queremos es compartir experiencias de lo que hemos hecho. Y es lo que va a generar más empatía, más que la gente puede reflejarse en lo que estás diciendo. Sí. Y que conste que no es que me refiera a que la gente tiene un nivel de lenguaje de alguien de 8 años, sino que lo que se pretende decir con esto es que la cantidad de palabras que nosotros utilizamos del idioma, o sea, el idioma español tiene más de 30,000 palabras, pero la persona promedio utiliza 300 palabras diarias para comunicarse, ¿verdad? Entonces, y esa persona promedio es la que tiene el deseo de emprender, ¿verdad? Que somos todos los guatemaltecos, pues, ¿verdad? O todos los latinoamericanos, todos los que hablamos español. Entonces, para utilizar un lenguaje más elevado es porque ya hay un nivel de intelectualidad
que demanda un doctorado, un no sé qué, porque entonces ya se usan estas palabras un tanto más complejas. Y que muchas veces no nos va a facilitar tampoco ni para nosotros podernos comunicar fácilmente, que la comunicación sea fluida, ni podernos expresar. Al final lo que queremos es ser bastante coloquiales, pues porque esto es una plática entre amigos. Sí, la jerga que muchas veces se utiliza y que en el medio y que se oye bonito, que tus KPIs y todo el rollo, muchas veces funcionan como una barrera de comunicación. Claro. Especialmente si estás hablándole a una audiencia. Y también hay que entender que cuando estás generando contenido, no estás hablándole a un montón de personas. O sea, el concepto de aquí le estamos hablando a miles de personas no es el mejor. Hay que entender que solo es a una. A una persona es a la que le estamos hablando, a la que tiene el teléfono enfrente. No es a una audiencia. No estamos en un auditorio, sino estamos en una pantalla. Y mientras más podamos mantener esa conexión uno a uno, mejor va a ser también. Claro. Eso es otra cosa que hay que tener bien clara a la hora de hacer contenido, ¿va? Sí, y que, por ejemplo, mencionaba los KPIs, ¿verdad? Eso es bien interesante porque a pesar de que son herramientas que sí vamos a implementar y que sí vamos a explicar de qué trata, aquí la idea es ser traductor, ¿verdad? O ese proceso de mediación donde dice, bueno, el famoso KPI que sirve para esto y esto y esto lo podemos implementar de tal y cual forma, ¿verdad? Y que este concepto aplicado a la publicidad de lo que yo vaya a desarrollar debería ser el mismo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar pensando en que el tecnicismo de el aceite cuando fríe y se vuelve grasa saturada o poliinsaturada o lo que sea, si lo que voy a hablar es de cómo estoy friendo las hamburguesas, pues sí que quedan fritas, ¿verdad? No es importante toda la parte técnica, científica detrás. Ajá, solo es saber que el aceite no se tiene que quemar. Ajá. ¿Verdad? Y que tiene una temperatura en la que se quema y no te tenés que pasar de ahí. Sí, o que no vas a rehusar ese aceite. Y eso se resuelve bajándole a la llama. Tal cual. Sí, sí, o sea, eso es, creo que algo que muchas personas y que incluso muchos profesionales cometen ese error, ¿verdad? Porque están tan acostumbrados a hablar con un lenguaje elevado y académico y no sé qué, que desarrollan a veces los scripts y los copies de publicidades con palabras como muy elevadas, muy técnicas, muy académicas y ya no conectan tampoco con las personas. Sí, porque crea una barrera y que muchas veces no es necesario. Está bien si te ayuda dentro de tu grupo de trabajo a ser más eficiente en la comunicación. De hecho, para eso se crearon. Claro. Pero esa es la única función, de que sean eficientes dentro de personas que ya conocen acerca del tema o que están en la misma sintonía, o sea, con la que estás hablando. Sí, o que yo soy una empresa de químicos y le estoy vendiendo precisamente al gerente de compras que también es un ingeniero químico y entonces espera o va a buscar esos tecnicismos para sentir un poco de confianza en cuán expertos somos nosotros. Hay que saber cuándo utilizarlos y en qué nivel, en qué manera. O sea, y que ahí es donde estamos hablando de las soft skills, acerca de leer a la persona, a tu cliente, para saber si lo que está haciendo es que le está dando vueltas. Lo tenés bien enganchado y entonces le empezás a tirar KPIs y que no sé qué. Y vienen como golpes. Porque es bien importante no hacer, cuando estás vendiendo tu trabajo, es bien importante no hacer sentir a tu cliente tonto. Claro. O que solo te veas como ese pretencioso que quiere utilizar palabras rebuscadas y a veces hasta mal empleadas. Porque, o sea, eso sería... Esa es la parte peor, cuando el otro sí conoce y las utilizas mal y te agarran la movida. Es fácil ser un inteligente y hacerse el tonto que un tonto se puede hacer pasar por inteligente. Eso sí va a estar bien complejo. Sí, definitivamente. Oye, y también hay que mencionar que obviamente vamos a hacer también una sesión donde vamos a hablar de estas cosas y como que traducirlas y las preguntas también que nos han mandado. Vamos a hacer como una sesión específica para aclarar temas. Claro. Incluso temas como el de la casa.
Sí, eso fue bastante controversial, pero sí, yo creo que, bueno, subí una historia aclarándolo, pero como las historias igual son efímeras, ¿verdad? Creo que sería bueno también tocarlo aquí. Sí, sí, ¿No? primero que nada, no. Sí, vamos a aclarar. No Ajá. está mal, no está mal comprar casa. Sí, no estamos diciendo que el mensaje sea nunca compre casa, Ajá, o ¿verdad? que quien lo haya hecho cometió un error. No es No eso. es eso, ¿verdad? No es Simplemente eso. priorizar que yo este esfuerzo que voy a tener y todo este espacio que voy a tener productivo de mi vida, lo puedo canalizar para producir plata y esa plata se va a ir para amortizar una casa y se va a acabar mi tiempo de vida productivo y mis energías y tal y se acabó. O puedo estar utilizando esta energía y esta productividad para conseguir dinero, para fortalecer empresas y crear empresas, emprendimientos y tal. Y estos son los que me van a dar después, cuando yo ya esté cansado y ya se haya acabado la productividad, va a seguir produciendo no solo cuando yo era productivo, sino más, ¿verdad? Porque en función de cómo haya diseñado yo este negocio, puedo ser el equivalente a 5, 6, 10, 20, 50 yo productivos, ¿no? Y entonces Sí, ese dinero entra y ahí viene la casa y lo que quieras comprar, ¿no? sí, creo que vamos a tener que dar un par de ejemplos acerca de cómo puede hacerlo de manera diferente y específico para que las personas tengan una mejor idea. Claro, Porque podríamos decir simplemente comprar activos y no pasivos, claro. y ahí está, pero ¿cómo Hay que traducís explicar, eso ajá, hay que explicar eso. a pasos que se puedan ejecutar, a que las personas puedan verse, así, sí, ya entiendo, ya sé Ajá. cómo hacerlo, como una media guita Sí, sí, sí. de O que la misma maneras. casa se vuelve el activo. Entonces yo estoy invirtiendo en una casa, no porque la casa es donde yo voy a vivir y es mi lugar seguro, sino porque es esa, ese recurso que me va a dar dinero mes a mes porque la voy a poner en renta o leasing o lo que sea. Y lo que esté produciendo mes a mes, en vez de estarme pidiendo a mí dinero para invertir, ella me está dando a mí con la renta Ujú. que estoy haciendo. Entonces de ahí se convierte en un activo. No, no el típico pasivo que yo estoy comprando la casa y aparte se arruinó el desagüe o la conexión eléctrica y entonces hay gastos de mantenimiento y todo eso. Una Sí, puerta que rechina. cualquier imprevisto, me Ujú. enfermé, una operación y que te vaya a poner en una posición de riesgo. Claro. Ah, no, pero me refería a que la casa, en el momento en que yo la compro para vivir No, ahí, sí, por me eso te empieza a digo, generar todavía más gastos. si solo compras la casa y la estás pagando de Ujú. tu sueldo y de repente tenés algún problema de salud, ya no puedes trabajar, ya no Claro. recibís el mismo ingreso y tienes que estarla pagando, mientras que si no estás dependiendo de tu sueldo para pagar la casa, básicamente es compras una casa lo más cara que puedas comprar, pero la pones en renta y te vas a vivir a otra casa alquilada mucho más sencilla. Claro. Entonces así lo que te da la casa cara lo usas para pagar el préstamo Ajá. y también Y sobra para el y te alquiler sobra un del... poquito para el alquiler. Hay Por una ahí. manera rápida Sí, de sí. explicarlo, Por ahí va la cosa. pero Por ahí va la cosa. hay varios modelos que se pueden aplicar. No tiene que ser casa, pueden ser terrenos, pueden Pueden ser ser locales, locales, ajá, que es oficinas, mucho mejor que una bodegas. casa, Ajá. mucho más barato Claro. y que tienen mucha más plusvalía. El retorno de inversión es muchísimo más Y alto. eso puede incluso ser ¿cómo se llama? Tu plan de jubilación. A eso iba yo. Cuando la gente dice, esta persona vive de sus rentas. ¿Ah? Es eso. Eso es. Es eso. Tener un montón de activos que le Pero ¿cómo genera llegaron a renta. tener esos Claro. O activos? sea, Ese es el cuánto, tema. cuánto tiempo le llevó? ¿Verdad? Ajá.